Gloria al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero impartir una enseñanza, gloria a Dios. Estaba en TikTok impartiendo una enseñanza acerca de la resurrección de los muertos. Lo voy a subir en unos cuantos minutos. Quise darle la continuación a este video con otro título que encaja perfectamente con esta enseñanza. Yairi, Dios te bendiga. Y se trata de la venida del Señor. Versículos donde habla de la venida del Señor y que nos aclara la duda de si pasará la resurrección de los muertos en la venida o en un arrebatamiento secreto, etcétera. Todo eso lo acabo de dar en TikTok, pero quiero como completar este estudio bíblico con este otro mensaje. Vamos otra vez a la cita de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, porque para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. O sea, los muertos vendrán en la resurrección de Cristo, o sea, en la venida de Cristo. Pero ¿cómo? Nos tomará a ellos y a nosotros y nos levantará, como dice Pablo en otra cita bíblica que vamos a leer, o no sé si aquí mismo, vamos a seguir. Dice, a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Bueno, es aquí mismo que lo dice. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alegrados los unos a los otros con estas palabras. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 38. Marcos. Capítulo 8, versículo 38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, o sea, usted no tiene que tener vergüenza de predicar la palabra de Jesús. Usted no tiene que detenerse tampoco porque otros digan tal y tal cosa y detener la obra de Jesús por otros, porque el Señor le demandará aquí que no se puede avergonzar de predicar su palabra. Señores, la samaritana, cuando el Señor le predicó, se convirtieron por causa de su testimonio, porque ella decía, me dijo todo cuanto he hecho, vengan, ¿no es este el Cristo? O sea, usted no se puede detener por religiosos machistas que no le quieren dar la oportunidad a las mujeres de predicar el evangelio de Jesucristo. Porque en la Biblia nos muestra cómo algunas mujeres predicaron también la palabra del Señor. Y aún en el Antiguo Testamento había una que era profetisa del pueblo completo de Israel. Esta era Débora. Iban a ella a consultar al Señor por vía de ella. También otra, que no recuerdo ahora su nombre, que también era profetisa. Y no tenían rey en Israel y fueron a consultarla a ella. Y por mano de ella el Señor habló muchas cosas. O sea, el Señor no tiene que ver que tú seas hembra o macho para Él dar una profecía a través de ti, para Él salvar o rescatar una alma a través de ti, para dar un mensaje a alguien. Entonces a mí, eso vaya con esas cotorras a alguien que no sepa y conozca de la Biblia. Porque por lo que es respecto a mí, yo conozco de la Biblia desde que estaba muchachita, y siempre he escudriñado la palabra y sé lo que es bueno y lo que es malo con respecto a todos estos temas. La gloria sea de Dios. Entonces dice así, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a Mateo 16, 27. Mateo 16, 27.
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo hablé ahorita de que todo lo que va a suceder en la venida del Señor. Pasará el juicio, la destrucción de la tierra según 2 de Pedro 3. Pasará el cielo con gran estruendo y el juicio de los muertos. Déjame hasta subrayar esta cita para ponerla en el otro estudio. Mateo 16, 27. Esto mismo revela que el juicio de Dios pasará en el regreso del Señor. Dice, de ciertos días, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Esto sucederá en el regreso del Señor. Mateo 25:31, otra cita que lo confirma, esa yo la sé. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. O sea, él está diciendo, cuando él venga, serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces, ¿quiénes son los que se van a quedar con un falso anticristo después que el Señor venga? Si todas las naciones van a comparecer ante el trono de él para ser juzgados unos y los otros, la esperanza es hasta que Cristo venga. Después que Cristo vino, ya no hay oportunidad de arrepentimiento o hasta que usted se muera. No, porque usted va a tener oportunidad de salvarse cuando el anticristo esté aquí, de decidir que le mochen la cabeza por Jesús. Eso son muchas mentiras, porque la Biblia me está diciendo a mí que el Señor Jesús no viene sin que antes se manifieste el hombre de pecado. O sea, la iglesia va a tener que ver al anticristo. El Señor nos va a librar de la ira venidera, del juicio eterno, no de morir por él. Si nosotros tenemos que morir por él, moramos, porque también los profetas que fueron antes de nosotros dieron su vida por él. Esa no es la ira venidera, es de la ira de Dios que él nos va a librar, de su propia ira, no de la ira de la gente. La gente mata a los profetas y el Señor no los libra, porque estamos llamados a esto, y aún Cristo mismo lo mataron. Si Dios no libró a Cristo de morir en la cruz, si no libró a Jeremías, a Zacarías y todos, a Esteban, lleno del Espíritu Santo, que hacía grandes prodigios, que lo mataron apedreado, ¿por qué nosotros? Entonces nosotros somos los más lindos que no vamos a pasar la gran tribulación. Al contrario, tenemos que pasar tribulación por Cristo. Lo que Dios nos va a librar es de esa ira venidera, del juicio eterno, de la segunda muerte del lago de fuego. De eso es que Dios nos va a librar, no de padecer por él, porque hasta el sol de hoy estamos viendo que hay gente que está muriendo por Cristo. Entonces eso es antibíblico por todos los lugares que usted lo vea. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Cuando él venga, todos, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas, y pondrá las ovejas a su derecha, y ya los demás ustedes lo saben. Vámonos con otra cita. Tito 2:13. Yo la dejaré como de todas maneras en la descripción del video, todas las citas que hay por aquí. Tito. Es por Timoteo que está. ¿Dónde está? Dios mío, Tito. Está después de Timoteo. Tito 2:13 dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, o sea, para él mismo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. O sea, estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual en ella van a pasar resurrección, juicio y la terminación de todas las cosas en la tierra, según 2 de Pedro capítulo 3. 1 Tesalonicenses 1:10.
Este es un estudio corto acerca de la venida de Cristo, porque hay muchas personas que están empapados sobre esto, pero otros todavía como que le quedan nubes. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De este solo versículo es que hacen la doctrina de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y yo me cruzo los brazos y la hago así. Pues no hay más versículos, no leen más. Nada más un solo versículo en la Biblia que hay. De eso yo no puedo decir que no pasaremos por la gran tribulación, porque soy llamada a padecer tribulación, en toda la Biblia lo dice. Los profetas murieron apedreados, muertos, crucificados, y sabrá Dios de cuántas formas más. Es de la ira. Cuando se refiere a ira, me está hablando de la ira de Dios, no de la del hombre. De la ira del hombre usted puede padecer en cualquier momento por predicar el evangelio. La ira venidera es la muerte segunda, la ira venidera cuando venga el Señor que juzgará a los muertos y a los vivos y entonces derramará su ira sobre los que no creyeron en el Señor Jesús. Usted no puede pasar por ahí porque usted ya cree en el Señor. Entonces de un versículo no me haga una doctrina. Gloria al Señor Jesús. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Quién pasará por esa ira venidera? Chequen aquí. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, o sea, todo ojo le verá. No puede haber un arrebatamiento secreto, porque aquí me dice todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, linaje de todas las familias de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí se dio la revelación de quién es Él. Dio una revelación de quién es Él. El que ha de venir y además dice el Todopoderoso. Su manifestación como Dios, no como hijo, la dio ahí. Gloria al Señor Jesús. En el versículo 1:8 dice, ya leí esa. Primera de Juan 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si saben que él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de él, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Vamos a Santiago, capítulo 5. Santiago está después de Hebreo o antes, ¿cómo es? A ver, después. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos míos, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta el arrebatamiento. No, porque en la venida es que se va a aparecer el arrebatamiento. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También ustedes tengan paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué espera la iglesia desde aquel tiempo hasta ahora? La venida del Señor. En la venida del Señor es que se producirá el arrebatamiento de la iglesia.
la transformación, como lo dije en el otro video que hice allí en TikTok, que lo voy a subir en un rato. Gloria al nombre de Jesús. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 16. Lo mismo que me dice Santiago capítulo 5, versículo 7. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. En esa venida seremos transformados y la tierra pasará con gran estruendo, según segunda de Pedro capítulo 3, versículo 12 en adelante. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 13. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. No es que vendrá en silencio, es que vendrá de sorpresa, que nadie lo va a estar esperando. Que cuando digan paz, porque a mí me lo sigue diciendo, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Quién es el que va a decir paz aquí y seguridad? Porque, ay Dios mío, hay mucha gente que dice que el anticristo. Ay Padre, aquí se está hablando de la venida del Señor. Que lo mismo que dice segunda de Pedro 3, versículo 12. Lo mismo que está diciendo aquí Pablo en Tesalonicenses 5, 3. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Como lo está diciendo Pedro en segunda de Pedro 3. Porque el Señor, cuando venga del cielo, los elementos ardiendo serán deshechos. Y los elementos ardiendo se fundirán. Pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Todo esto pasará con gran estruendo. Lo mismo que dice Pablo, como los dolores a la mujer encinta, y no van a escapar. Porque cuando venga el Señor ya no va a haber tiempo de nada. El arrepentimiento tiene que producirse ahora o nunca. Dice, mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas. O sea, ¿para qué? ¿Para quién es que el Señor viene como ladrón de la noche? Para los que están en tinieblas. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no se duerman como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿En qué sentido? En que andemos en santidad delante de Dios, para cuando Él venga, ¿no? Como dijo Juan, no nos alejemos de Él avergonzados. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué yo voy a aguantar ser fiel? Porque tengo la esperanza de la salvación como yelmo. ¿Qué significa yelmo? Como algo que yo voy a agarrar, como que me va a sostener para yo seguir adelante. Tranquila, lucha, resiste, porque tú tendrás una esperanza, no como los demás. Porque entonces ahí está hablando de la ira venidera que habló en otro lugar. Porque no nos ha puesto Dios para ira, refiriéndose en la segunda venida del Señor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros con estas palabras, así como lo hacen. Gloria al poderoso nombre de Jesús. Creo que ya leí las citas completas. Bueno, esto era como una continuación del anterior video que hice acerca de la resurrección. Creo que más claro de ahí no canto un gallo. Yo le voy a dejar las citas por si tienen alguna duda de la venida del Señor y de la resurrección, cuándo pasará, si es en el mismo momento, si será después, etcétera.
en el mismo momento, según lo acabo de predicar. Dios les bendiga, Dios les guarde, y recuerden que para el Señor revelarle una profecía bíblica, usted no me tiene que saber leer. No tiene que tener un título universitario, no tiene que tener un título de pastor, porque el mismo Jesús dijo: gracias te doy, Padre, porque ocultaste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, porque así le agradó. El Señor le puede revelar un misterio que un científico no ha descubierto, se lo puede revelar a una persona que apenas empezó a leer la Biblia, hasta una persona sin doctrinar. Y para que lo sepan, sí, yo recibí mi doctrina a los 14 años cuando me convertí. Yo lo único que no me he bautizado, pero de revelación y experiencia con el Señor he tenido más que cualquier persona que haya tenido 20 o 30 años en el Evangelio. Porque a Dios no lo mueve el tiempo, ni la edad, ni la sabiduría que nadie tenga para Él revelarle algo a alguien. Él lo hace cuando quiere, como Él le plazca. Si no, pregúntenle a David, que estaba detrás de las ovejas. Sus hermanos eran hombres de guerras desde su juventud, y llamó a un muchacho que nunca había peleado con un hombre, nada más con 6 leones, y fue el que terminó venciendo a Goliat, donde dejó a todo Israel, como quien dice, en ridículo, porque ellos estaban temblando de miedo, el propio Saúl. ¿Y por mano de quién fue que venció Dios a Goliat? Al que tenía el título de poderoso desde la juventud. No, al jovencito de seguramente 16 o 17 años. Entonces nadie me venga a mí con esa de que tú tienes que doctrinarse primero, pues usted sabe de una profecía, que tengo que doctrinarme, que sí, que ya el Señor Jesucristo me dio la doctrina a los 14 años, y aparte de eso, lo que no me dio la doctrina, que es la revelación de su palabra, me la dio Él. Amén, Dios les bendiga. Y cuidado con decir por ahí, cuando usted ve a alguien estudiando la palabra y manifestándose el Espíritu Santo, no, eso tiene que ser un demonio, porque dice la Biblia que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Yo no estoy hablando palabras mías, estoy hablando con bastante pruebas bíblicas, no basándome en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4 versículos. Le estoy dando de 10 citas bíblicas en adelante. Entonces, sin más preámbulos, hasta aquí me ha ayudado Dios. Oremos los unos por los otros, para que el Señor nos fortalezca y nos guarde de las acechanzas